Después de conocerse una serie de investigaciones hechas por Estados Unidos y el señalamiento del país norteamericano sobre oficiales de las Fuerzas Armadas vinculados al crimen organizado, nos surge la duda si la institución castrense debe ser sometida a un proceso de depuración. Yo creo que las Fuerzas Armadas, no, mi opinión, las Fuerzas Armadas no está en la condición que estaba la policía. ¿Verdad? De que la policía necesitó de una comisión interventora porque ahí no se pudo hacer nada. Habría que ver si las Fuerzas Armadas van a actuar, pareciera que sí. Pareciera que sí, y ojalá que se adelantaran a actuar antes que lo haga la Embajada de Estados Unidos, porque hasta ahora los casos que hemos tenido es porque la Embajada los ha planteado. Yo no siento que las Fuerzas Armadas está en la misma posición que la policía. Ojalá que en el caso de las Fuerzas Armadas sean casos aislados todavía, que no sea un involucramiento, digamos, sistémico en los temas de corrupción y crimen. Ojalá que las Fuerzas Armadas, estas alertas que tiene puestas, estos focos que marcan el riesgo de que sus oficiales se involucran, las atienda, las asuman. Aquí lo que procede es que las Fuerzas Armadas reaccione con energía frente a estos casos y que sus sistemas de vigilancia los ponga a trabajar para que no estén pasando por la situación de que sea la Embajada de Estados Unidos quienes notifica que sus oficiales están investigados por supuestos actos ilícitos. Y es que de acuerdo a exmiembros de la institución, los señalamientos han sido un golpe duro para la moral de dicha institución. La verdad que es un golpe para la moralidad institucional, debido a que las Fuerzas Armadas en los últimos años no se le ha calificado como participante de este tipo de situaciones. No obstante, otros sectores apuntan que lo que deben hacer las Fuerzas Armadas en estos momentos es blindar los controles internos de la institución para evitar que el problema sea aún mayor. Las Fuerzas Armadas históricamente, o por lo menos en los últimos tiempos, han tenido sistemas bastante rigurosos de control. Y eso es positivo. Sin embargo, cuando las Fuerzas Armadas se involucran en acciones que los ponen en contacto directo con la población, los riesgos se incrementan y eso hace que las Fuerzas Armadas sean más vulnerables. Creo que no hay una corrupción generalizada todavía en las Fuerzas Armadas como los que hemos visto en la policía, no lo existe, no lo hay. Lo que hay es que revisar sus sistemas. Creo que este es un llamado de atención para que la cúpula, el Estado Mayor, el liderazgo de las Fuerzas Armadas revisen sus controles propios de inteligencia, sus controles de gestión, para reducir esos riesgos de que más elementos de las Fuerzas Armadas se vean vinculados en esto. Asimismo, otros coinciden que un proceso de depuración en estos momentos no es apropiado. No creo que a ese nivel, pero sí los procesos de auditoría interna son necesarios y deben de ser permanentes. No creo que las Fuerzas Armadas estén en las condiciones en que nosotros encontramos a la Policía Nacional, que eran condiciones bastante deplorables y hemos visto con mucho pesar cómo estaba de descuidado y cómo gente se prestó a cosas inadecuadas. No dudo que pudiesen haber algunas personas, pero no creo que en la magnitud en que nosotros encontramos a la policía. Es imperativo que las Fuerzas Armadas de Honduras revisen los sistemas de control, aseguran exmiembros de la institución. Las Fuerzas Armadas tienen suficientes mecanismos internos para poderlos activar y fortalecer. Por ejemplo, el sistema de administración de personal es muy amplio y escalonado. Desde el nivel básico, cada miembro de las Fuerzas Armadas es sujeto a una evaluación y a un examen de rendimiento permanente para los ascensos y para todo lo que conlleva una asignación, un cargo, etc. También existen los mecanismos disciplinarios, los reglamentos, la ley de personal y las instancias encargadas de la disciplina y también de los delitos y las faltas graves, como ser la auditoría jurídica militar que hay en cada nivel, en cada fuerza y también la de las Fuerzas Armadas. Con imágenes de José Ceguera para HCH Noticias, Denis Andino.